¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo que la experiencia vivida a partir del ciclón Yaku y el daño que genera en la urbe, en las ciudades, las del norte, de alguna manera en Lima también, tienen que hacernos reflexionar y hacer preguntas sobre cómo organizamos la ciudad en un país además con grandes vulnerabilidades como el nuestro? Nuestras ciudades lucen desordenadas, poco pensadas. Casi hay quienes ya se han rendido y han dicho esto no tiene solución. Oiga, no, de pronto con trabajo eficiente y de largo aliento nuestras ciudades pueden entrar en otra lógica. Bueno, a la arquitecta Lourdes Yusti es decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú y yo creo que ella es una voz autorizada, sin duda, para hablar de estos temas. Arquitecta, bienvenida, qué gusto tenerla en el programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, es un placer estar contigo y con tu público. ¿Por dónde comenzamos? Cuando uno ve la construcción de viviendas en zonas de riesgo, ¿a quién debe responsabilizar inicialmente por ello? Ay, qué difícil pregunta, pero quisiera darte algunos comencemos datos por ahí. iniciales para tener un contexto. Dale. Mira, en el Perú, 7.600.000 personas viven en barrios urbanos marginales. De estos más de 7 millones, 74% está en situación de vulnerabilidad en desastres. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Perú somos inmensamente informales. Informales, es nuestro sello. Exactamente, y eso lamentablemente tiene sus consecuencias Sin duda. negativas en todos los ámbitos. Hay un estudio de Grade donde dice que el 93% del crecimiento de nuestras ciudades en los últimos 20 años ha sido de manera informal. Sí. Entonces estamos con un 70% de nuestras viviendas construidas sin asistencia técnica, han nacido con una ocupación informal, sin agua, sin Y ese informe de desagüe. Grade incluso menciona el tráfico de terrenos, Claro. como la condición que organizó esa zona, ¿no? Y lamentablemente tráfico de terrenos, traficantes coludidos con Sí, autoridades, señora. poder judicial. Sí, señora. Hace 2 o 3 días hemos visto a la máxima autoridad de la policía sentada en la mesa con un traficante de terrenos. Sí. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Mira, hace 2 años, en el 2021, en la época de Sagasti, se dio al fin la ley de suelos. Hace 20, 30 años esperábamos esto. ¿Cuál es la los importancia de arquitectos. esa ley? La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda que se hizo marca una nueva legislación sólida, firme, que nos permitiría muchas alternativas de solución. Y falta reglamentarla. Por ejemplo, ¿ya? Hasta el momento hemos hablado de vivienda social, y vivienda, pero es para la gente que tiene un ingreso formal. Un sector medio. Exacto. ¿No es cierto? Falta y se crea ahí una nueva figura, vivienda de interés social de tipo prioritario. Ok. Para el sector DE, con subsidios incluso. Por ejemplo, Sedapal dice que para llevar agua a una casa en la Alto Ladera le cuesta 140.000, 150.000 soles. Una vivienda para llevar agua. Ok. Mucho más económico sería un bono directo y construir desde el inicio bien la vivienda con sus equipamientos supuesto. y subsidios. Mucho más caro nos sale reconstruir, corregir, que hacerlo de bien desde el inicio. Un paréntesis respecto a esa ley que quiero que por favor termine de detallarnos, pero en los 60, 70 se construyó vivienda social. Mirones, Matute, Capullana, San Felipe, hay experiencias. ¿Para qué una ley que permita esto? Es que cambió. ¿Sabías, por ejemplo? Y acá un homenaje al arquitecto Fernando Belaúnde de Sin duda. Nuestro Sin arquitecto, duda. gobernante, que tuvo una visión de planificación del Así territorio. es. Se hacían grandes concursos, proyectos masivos, concursos de arquitectura. Las mejores obras de nuestra ciudad y los mejores proyectos de vivienda han sido hechos por concursos de arquitectura. Ok. En la época de Fujimori se prohibieron. ¿Sabían que los ¿Se expedientes prohibieron? están prohibidos No lo hasta hace creo. 2 años? Cuando se hace ¿Y un por qué se prohíbe? Porque cambia la ley, cambia la OCE, etcétera. Debe ser quizás el único país en el mundo que pasa eso. Cuando se hace un concurso, por ejemplo, para hacer una obra, un expediente técnico se da por 2 razones. Porque es el más barato, puede ser el de peor calidad. Claro. Y además porque la empresa que va tiene experiencia previa en metros cuadrados, en obras. No se sabe si fueron buenas, malas o pésimas. Ok, solo se sabe que hay Y el experiencia. tercer claro. elemento, la calidad del Ajá. proyecto. ¿Y qué proyecto va a quedar para el país, para la ciudad? No se sabe. A ojo cerrado, a ojo ciego. Entonces estamos llenos de obras de mala calidad, que no eran lo que se pensaban, expedientes mal conceptualizados. Ok.
Hace 2 años, hace 3 años, se cambió, se logró cambiar, gracias al esfuerzo del Colegio de Arquitectos, Asociación de Estudios de Arquitectura, la ley de contrataciones, el reglamento. Y dice, pero una ley sin reglamento... No, te digo, la ley de contrataciones del Estado sí tiene reglamento. Claro. Entonces se dice, ahora vamos a evaluar una tercera cosa. Oh, maravilla, la calidad. Vamos a ver qué proyectos nos entregan. ¿Y sabes cuántos proyectos se han hecho en los últimos 3 años con esta? Menos de 3. No le creo, eso es nada, pues. Nada, no se ha hecho ninguno. Eso es nada. Justo se dio, y la directiva, en diciembre 19, vino el COVID y se olvidó. Entonces existe el paradigma, la falsa idea de que evaluar la calidad de los proyectos va a complicar las cosas, cuando es todo lo contrario. Nosotros invocamos aquí, ya estamos haciendo un trabajo de concientización en los funcionarios que tienen poder de decisión. Convoquemos al Colegio de Arquitectos. Antes estas obras maravillosas se hacían a través del Colegio de Arquitectos con concursos de arquitectura. Se hace un jurado, se contratan especialistas que hacen las bases, se conceptualiza bien. No es solo algo bonito, dinamizas los estudios de arquitectura, la gente presenta proyectos, lo social comienza a ser palabra común. Y además el mantenimiento. Se piensa, ¿no?, en algo bonito, en algo funcional, qué materiales les vamos a poner, cómo hacemos para ahorrar. Así es. Por ejemplo, el mantenimiento, evitar el aire acondicionado, simplificar. ¿Te puedo poner un ejemplo exitoso? Por favor, arquitecta. Mira, hay un caso exitoso del gobierno regional de Moquegua. Fue una asociación público-privada, ahora por impuestos. Creo que fue la Sauder, empresas públicas con el sector privadas con el sector público. Había un expediente técnico para hacer el gobierno regional así largo, ¿no? Bueno, como se piensa, pues, ¿ya? Sin mucho criterio. Entonces, mediante el concurso de arquitectura, se presentaron muchos proyectos y uno los ve en maqueta, los ve en perspectiva y ve las ventajas. Y hubo una obra que ganó y dice, ¿por qué lo voy a hacer largo? Lo hago compacto. En vez de hacer 16 escaleras, hago 4. En vez de hacer 10 ascensores, hago 3 o 4. En vez de hacer el aire acondicionado y una serie de cristales que se exigen un mantenimiento muy fuerte, lo que voy a hacer es un diseño espacial en que entra la luz natural, hay circulación de aire. ¿Por qué destaca este proyecto en particular? Porque es un diseño bien pensado, que mira, con el mismo presupuesto permitió un ahorro sustancial, creó un montón de área, una gran área libre de uso público para la ciudad, ahorró al tener menos equipamientos y se logró poner aisladores sísmicos. Fue un plus, fue un nivel de ¿Se pensó en áreas verdes, por ejemplo? Por supuesto, y área pública enorme entregada a la ciudad para eventos cívicos. Se ha convertido en un sitio de refugio ante sismos y con el mismo presupuesto. Entonces, lo que está faltando es pensar desde las bases de qué se quiere y qué se entrega a la ciudad. Para eso invocamos que vuelvan los concursos de arquitectura. De acuerdo. Junto con la ingeniería, seguro, por supuesto. No, seguro. ¿Ya? Mis dudas al respecto de esto, pero ya el territorio está tomado. Sí. Ya hay quienes tomaron un terreno, tienen 2 o 3 generaciones viviendo ahí, han construido un primer piso, un segundo, un tercero, en zonas de altísimo riesgo. ¿Cómo cambias ese status quo? Ya. Ahora vamos a nuestra realidad. Ya no es lo nuevo, sino lo que existe. ¿Qué hacemos con esos pobladores? Estamos con unas laderas ocupadas. Así es. Ya. Entonces, voy a dar algunas propuestas que hicimos desde el Colegio de Arquitectos el año pasado, justo para Lima, pero que son aplicables a nuestra realidad laderas. Miren, si el 74% está en situación de vulnerabilidad, lo que tenemos que hacer es, y lo voy a leer, ejecutar proyectos urbanos integrales de mejoramiento de barrios en laderas, con planes específicos de acuerdo a los planes urbanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se tiene que tocar el tema de manera global. ¿Cómo hacemos para manejar las laderas entendidas como una red metropolitana de infraestructura verde? Un enfoque sistémico. ¿Cómo hacemos para darles equipamientos urbanos? ¿Cómo hacemos para reforzar estructuralmente no una vivienda, sino todo el conjunto, verlo de manera sistémica? Y nuevamente vuelvo a la visión integral de cuando se quiere tocar un problema.
Hace 2 años hicimos la Bienal de Lima, la primera Bienal de Lima, la Vía Lima, y este año se vuelve a repetir. La nueva gestión la está continuando. ¿Una Bienal de proyectos de arquitectura? Es una Bienal Internacional de Arquitectura de Lima, donde va a ser en octubre. Se invita a muchos arquitectos, ingenieros, profesionales diferentes y poblaciones a pensar en futuros posibles para Lima. Y esto es también en el país. Ya lo hicimos hace 2 años y se hizo un concurso de ideas para laderas en San Juan del Lurigancho. Fue maravilloso. Maravilloso. Se hizo un workshop donde participaron más de 1000 estudiantes, 35 oficinas de América Latina, pensando en soluciones para Lima. ¿Y reconfiguraba el entorno de San Juan del Lurigancho, por ejemplo? Se hacían muchas ideas diferentes a lo que se ha estado haciendo. Por ejemplo, en vez de pensar en una escalera vertical. Hay que salir de la caja también, ¿no es cierto? Sí, hay que salir de la caja. Entonces, y nos dieron, lo bonito que el alcalde nos dio sitios específicos. Entonces, por ejemplo, se hacía un planteamiento de escalera. En vez de vertical, la hacemos en zigzag. Correcto. Se crean plataformas en las cuales se pone el guaguabasi, se pone, por ejemplo, en los muros de contención se hacen de manera escalonada, se crean andenes, biohuertos para los comedores populares, se hacen a la vez toboganes y se resuelve el tema de juego de niños. Todo lo que impactas es maravilloso. En la parte alta, el tanque de agua, y de pronto ves un lugar maravilloso, pensado de manera integral con un buen diseño, donde se resuelven todas las variantes en una sola vez. Eso es la visión que tienen los arquitectos. Lógicamente, siempre se hace, pues, si es un muro de contención con el ingeniero civil, sanitario. No, el estructuralista tiene que estar ahí de todas maneras. Claro, claro. Pero otra solución que fue muy simpática fue, por ejemplo, una propuesta que ganó, que era equipamientos con contenedores. Contenedores. En muchas ciudades se usa. En contenedores maravillosos. Y a través de contenedor y estructura metálica independiente se ganaba espacio en el cerro y se hacían los equipamientos. El contenedor es el container tradicional de transporte marítimo, digamos, ¿no? El container tradicional. Pero lo que quiero decir es de que tenemos que hacer proyectos piloto que veamos cómo resultan y replicarlos de manera sistémica. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los huaicos, pero ¿qué pasa si viene un sismo? Eso, pues. ¿Ya? Entonces, en la época de Humala se hizo el bono de reforzamiento estructural, que tiene hasta 15.000 soles solamente para cuando es la persona propietaria, tiene el DNI, una serie de cuestiones. 15.000 soles para que refuerces un pedacito de tu casa. ¿Pero qué hago reforzando mi casita si salgo al cerro y tengo todo un peligro de deslizamiento de rocas? Eso va a ser espantoso. Entonces, lo que nosotros hemos venido trabajando el año pasado, un proyecto de manzana segura. Convocamos al Colegio de Ingenieros, convocamos a la Academia, la Universidad Católica, hizo incluso un workshop. Y también existen muchos estudios, como PREDES y otras instituciones que vienen trabajando. PREDES ha trabajado, por ejemplo, en laderas el tema de la arborización, que es tan importante, ¿no? Exacto. Que además te marca el final del terreno invadible. Pones una línea roja. Sí, señora. Lleno de verde. Eso es excelente. ¿No es cierto? Entonces, lo que estaba diciendo, ya. Perdona que te interrumpí. Con el PREDES, porque me parece excelente, justo lo estaba escuchando a ellos. Entonces tenemos que ver el tema sistémico. Entonces, reforzar no una vivienda, sino tomarlo por manzanas. Actualmente no existe una sola normativa o proyecto que trate eso. En eso se tiene que enfocar. De acuerdo. Tengo una pregunta que necesito hacerle porque si no se me va a escapar. ¿Por qué en estos proyectos, por lo general, el componente de lo estético, que cambia tanto la vida de la gente, vivir en una ciudad bonita frente a vivir en una ciudad que no lo es, yo creo que nos duele, nos daña? ¿Por qué la arquitectura no piensa en la estética en los proyectos sociales? ¿O sí lo hace? La arquitectura sí lo hace. Por favor, autoridades. Los arquitectos existimos. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, cuando se hizo la reconstrucción con cambios, se llamó un grupo de economistas. Y por eso es que ha habido tanta demora. Por 3 años ¿No la hubo reconstrucción... arquitectos en autoridad? No habían arquitectos. O sea, fue una idea planeada rápidamente, que fue al Congreso, y se pensó como un Ministerio de Economía y Finanzas en chiquito. Y eso lo ha dicho la misma Amalia Moreno. Mientras que se contrató a un grupo de arquitectos, urbanistas, un grupo que sabe de estas cuestiones globales, cuando dieron su propuesta ya estaba hecha la ley. Entonces, es como lo que te explicaba al inicio. Se están dando soluciones sin considerar las características del territorio. Lo entiendo las clarísimo. Características del territorio, el factor de riesgo. No es lo mismo, por ejemplo, construir un colegio
en Lima que en la selva, que en la sierra. No es, pues. Y por eso que tenemos tanta brecha educativa. Entonces, ¿Y cómo se enfrenta estos proyectos y estas iniciativas a esta tradición tan instalada de la autoconstrucción? El maestro de obras que me resuelve un problema, y con él voy a construir mi primer piso. ¿Cómo lo integramos al maestro de obras a la propuesta que usted plantea? lógicamente nosotros desde el colegio profesional tenemos que decir es necesaria la asistencia profesional. Así es. Hay intentos, por ejemplo, voy a decir Hábitat para la Humanidad, que está haciendo el guardián constructor, Ajá. en el cual se hace una capacitación masiva a los constructores, al maestro de obra. Pero ¿qué sucede? Tenemos que encontrar la manera de que el arquitecto, el ingeniero no sean vistos como un artículo de lujo. Ese es el problema. Sino de primera necesidad. Ese es el problema. Entonces yo creo que sí es bueno este tipo de entrevistas porque a unos lo dejan pensando y nos ponemos a conversar diferentes actores en esto. Entonces justo antes de asumir el cargo de decana, estaba hablando con una persona del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires y nos decía que ellos hacen mucha gestión con la municipalidad. Ok. Hacen una gestión con municipalidades. Solo Buenos Aires tenía 11 concursos de arquitectura en el mes de diciembre. Entonces sí creo que tenemos que hacer una gestión muy directa. Casi docente, diría usted. Docente y de gestión. Justo ahorita voy a hablar del nuevo decano de la Regional Lima, el arquitecto Luis Samocurcio, que estaba con una idea que viene de antes y nosotros nos quedamos a mitad y espero ahora apoyarla fuertemente, que habló de hacer comités distritales. Okay. Comités distritales donde el Colegio de Arquitectos, a través de nuestros arquitectos que estamos en todos los distritos de la ciudad y el colegio está en todo el país, regionales y zonales. Hacer este trabajo de coordinación con la municipalidad. Acá estamos como arquitectos, hagamos este proyecto. Mira, la gestión de la arquitecta Sol Ángel Fernández, Elizabeth Dañaños en el gobierno de Sagasti tenía una idea de hacer actores por el hábitat. Y la pongo aquí. No se llegó a concretar porque se terminó el gobierno. Sí, pues. Pero decía, así como el ministerio acredita inspectores para defensa civil, puede acreditar, por ejemplo, actores por el hábitat, arquitectos, ingenieros, que trabajan en zonas vulnerables acreditados con una capacitación por el ministerio y el Colegio de Arquitectos. Entonces, la idea era el ministerio transferir fondos para pequeñas obras a las municipalidades y cuando trabajas con estos actores por el hábitat ya identificados, tienes un plus. Fantástica idea. Y esa sería una idea así de diseminarlo a nivel de hormiguita, que es lo que necesitamos. Pero tienes un problema adicional, y perdona que ponga más problemas que soluciones en esta conversación. Hay que diagnosticarlos bien. Me preocupa el catastro, la propiedad de la tierra. Me parece que aún a ese nivel las municipalidades tienen una deuda pendiente y lo engancho con registros públicos, es decir, que el valor de la propiedad esté en manos de personas que tienen altos índices de corrupción respecto a la propiedad que uno ha invertido para toda su vida, me preocupa, arquitecta. Sí, bueno, hay dos temas, ¿ya? Lógicamente está COFOPRI, que formaliza la propiedad. Pero por otro lado, y vuelvo a la ley que te hablé al inicio, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es infinita la cantidad de cosas que propone. Entre ellas está, por ejemplo, decir, toda la planificación urbana que se realice se debe realizar considerando los riesgos. Okay. Basta ya de construcciones en quebradas. Así es. Basta ya, se acabó construcciones en los cauces de los ríos. Cada riada volvemos al tema. Y hay un reglamento que se debe hacer para penalizar a las autoridades que lo incumplen. Buen punto. Penalizarlo, se reglamenta eso. Entonces, y a los que ponen servicios también en zonas de riesgo. Por ejemplo, veíamos a congresistas que querían hacer una ley para formalizar las propiedades en zonas de riesgo alto. Imposible. Y le dejaban la responsabilidad al mismo propietario. Eso basta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si tenemos una quebrada de Huayco, por donde pasa el Huayco, se tiene que liberar. Y si hay una casa o más, aunque no duela, se tiene que expropiar. Así se hizo también en las carreteras. Cuando fue el terremoto de Lima, de Pisco, se hizo la carretera. Recuerdo cuando llegó Kuczynski, creo que había una casita en el medio de la carretera. Porque no se le podía expropiar, no lo permitía la ley. Se cambió la ley y en caso de vías se puede expropiar. Correcto. Se le da no solo el precio de mercado, sino un plus. No hay un solo político que yo conozca en este país capaz de asumir esa responsabilidad. Hay que poner mano dura, discúlpeme, pero es para cuidar la vida de nuestros pobladores. Y entonces se tiene que cambiar ese pedacito de la ley de expropiación para decir, si tu casa está en camino de Huayco
y es un interés de la ciudad y de la población, Claro, de la porque hay vida. que proteger la ciudad, ¿no? Por A supuesto, toda yo le la entiendo. población, liberar el Camino del Huayco, se retira y se expropia a esas familias. Y hay que reubicarlas en la zona más próxima. Y ahí viene ligado del operador de suelo, viene ligado de programas de regeneración urbana, viene ligado de algunos pequeños cambios en la normativa para poder hacer eso de manera ágil. Estuvimos el viernes en una reunión en el Ministerio de Vivienda que citó a los colegios profesionales, arquitectos, CAPECO, diferentes actores, desarrolladores. Y decían, entonces, y la municipalidad, ¿no? Entonces, sí hay terrenos, sí hay terrenos. Entonces, ya decía, tenemos un terreno, hagamos un macrolote grande, vivienda con todos sus servicios, etc. ¿Y sabe cuál decía el problema los desarrolladores? Necesitamos, por ley y el reglamento de licencias, la factibilidad de SEDAPAL. Y no nos la da. Porque no tiene, de aquí a 15, 20 años. Entonces, se cambia ese pedacito del artículo de la ley y del reglamento de licencias y se dice, se necesita factibilidad de SEDAPAL o una solución alternativa propuesta. Okay. Por ejemplo, hacer reservorios de agua, lo que usted hace un momento hablaba con Sí, con Farfán, claro. Reservorios de agua, plantas de tratamiento, petar, ¿no? Y ya está. Y se soluciona. Pero tenemos pequeñas Claro, es que no se puede construir viviendas si no hay acceso a agua. Eso es como sí, pero el huevo se y la puede gallina, solucionar sin tener que depender de los tiempos de SEDAPAL, que son infinitos. Buen punto. Entonces, bien interesante porque viendo diferentes actores que conocen en el tema y están, se daban pequeñas tips. Otro tip, por ejemplo, que nos decía, estuvimos en un desayuno de Capeco la semana pasada, estaba el dueño de CECEL, el ingeniero Raúl Delgado, profesor de Centrum, que conoce muchísimo el tema y decía, ¿de qué nos vale licitar las obras si todas se paralizan? Nos hemos excedido en el control de las obras, al supervisar, la Contraloría siguiendo la normativa, no te aprueba un sol más. Entonces, y toda construcción en el Perú y en el mundo entero tienen situaciones no previstas inicialmente. Sin duda. Pero ¿qué pasa en nuestra ley? Se paraliza, se va a un arbitraje, se va al Poder Judicial. Es que hay y mucho tenemos pillo, 5, 10, arquitecta 15, también. 20. Digamos, la ley está pensada para poner candado frente a la corrupción. Sí, pero por ejemplo se ha dado hace pocos años la Junta de Resolución de Conflictos, Junta de Disputas. ¿Qué es lo que hace? Un poco como en el sector privado. Se va a hacer la obra y se acompaña, no con una persona que te digo, pobre de ti si gastas un sol, sino se pone un supervisor donde se puede, ¿no? Donde se resuelve en tiempo real las situaciones que se van presentando. Entonces, hay que ver los candados, pero de manera tal que no sean tan fuertes que nos paralizan al país. No, sin duda. Tenemos más de 27.000 millones de soles y 30.000 obras paralizadas. Y ahora que... Además, es un dinamizador de la economía, es mano de Exacto. obra, todo lo que se Tenemos genera, ¿no? por todos lados, en todas nuestras regionales, gobiernos regionales, uno va, mire el hospital paralizado hace tiempo, está el colegio paralizado, todas las obras paralizadas, porque están en este conflicto. Para los sectores medios, mi vivienda, techo propio, ¿siguen siendo buenas opciones, arquitecta? Sigue siendo una excelente opción, justo decían que los bonos de vivienda son los únicos que se ejecutan al 100%, al 1000%. Cada año los constructores dicen, me faltó bonos. O sea, son presupuestos que se ejecutan al 100% y quedan cortos, techo propio debería ser. Pero lo que sí hay un tema de enfocar nuevamente la vivienda social. Okay. El problema y la oportunidad de mejora es que no hay que pensar solamente en la edificación, el departamentito de mi vivienda, sino en los servicios y equipamiento que va a requerir. Por supuesto. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que se está dando? Por ejemplo, donde se cambia la zonificación. Y ahorita hay un proyecto de reglamento de esta ley de vivienda de interés social que está siendo muy cuestionado. Y nosotros del colegio queremos que se modifique el enfoque. Se está regalando las alturas donde había una vivienda, de pronto ahora se pueden hacer 30 pisos, vivir 120 familias y no queda nada a cambio para la ciudad. En otros países, por ejemplo, voy a poner el caso de Sao Paulo. Por ejemplo. ¿Sabes lo que dijo? El coeficiente de edificación va a ser 1. Y si tú quieres hacer coeficiente de edificación de 18, 19, como está regalando este proyecto de reglamento de vivienda, este plus que tú construyes, una parte para ti, que eres el afortunado dueño de ese terreno, y otra parte para la ciudad. Y con eso, ahora Sao Paulo tiene más dinero que nunca. Entonces puede hacer la ciudad, tiene dinero para regeneración urbana, para hacer el centro médico, para hacer el transporte, para solucionar aquellos problemas que son interés público. Todo esto ya existe, Carlos. Existe en Colombia, existe en Bolivia, en Chile, en Ecuador.
Y en estos países existe esta ley de suelos hace 30, 40 años. En estos países existen bienales de arquitectura que son un evento de la ciudad. No, claro. En Medellín, por ejemplo, los ciudadanos saben cuáles son los proyectos que se tienen que hacer, cuáles son los prioritarios. Y esté el alcalde que esté, se hace. Se hace. Arquitecta, me tengo que ir a una última pregunta para cerrar. En todo esto tengo la sensación también que la banca y las hipotecas son también un factor importante que tiene que ayudar a que estos fenómenos, a que estos proyectos se desarrollen. Pero creo, no sé si tengo la sensación que la banca y la hipoteca sigue siendo aún cara. ¿Tiene usted la misma sensación o soy yo que no le caen bien los bancos? Lo que yo creo, bueno, el gobierno, por ejemplo, en el fondo, en mi vivienda da bonos, subsidios. Hay un bono buen pagador, paga bien, te perdono una. Pero lo que sí falta es nuestra banca, soluciones como tiene mi banco para este sector informal. Sí, señor. Este gran sector informal, pujante en nuestro país, que sí tiene dinero, pero a veces no pero tiene no es el cómo sistema, mostrarlo. claro. Entonces, mi banco creo que es la entidad que viene trabajando con este tipo de fondos y financiamientos y tiene muchos casos exitosos. Justo en este proyecto de Manzana Segura que estábamos trabajando en el colegio, nos reunimos con las entidades técnicas de techo propio y con también entidades financiadoras. Y ese es el gran campo de acción y la gran oportunidad que tienen nuestros bancos. Fantástico. Arquitecta, muchísimas gracias. Escucharla ha sido una bocanada de aire fresco, de soluciones posibles. Gracias por haber estado con nosotros. Somos optimistas y cuenten con los colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, concursos de arquitectura. Muy bien. Gracias. Ha sido un gusto tenerla en el programa. La arquitecta Lourdes Yusti, ahí la han escuchado, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, ha estado con nosotros.